La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, dos escándalos que han puesto este año 2015 en el ojo del huracán la transparencia y eficacia de las autoridades en México. Y es que ante la opinión pública y ante el gobierno, el ejército mexicano parece no tener la mejor calificación. En la última década, 3 de cada 10 militares que aspiran a asumir altos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional han reprobado los exámenes de idoneidad. Las llamadas pruebas de control y confianza, así se llaman, fueron impuestas por el expresidente Felipe Calderón con la intención de limpiar a la institución de la corrupción y también la ineficiencia. Sin embargo, de nada parece que ha servido para mejorar al menos la imagen. Desde el 2006, de los 30.000 efectivos que han sido evaluados, unos 10.000 no aprobaron estas pruebas, es decir, el 32,7%. La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura haber recibido en los últimos 9 años 9.000 denuncias de abusos cometidos precisamente por soldados. En Ciudad de México saludamos a Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad y narcotráfico, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, señor Benítez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días a toda la audiencia de NTN 24 en todo el continente. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, lo estábamos diciendo, en la última década 3 de cada 10 militares que aspiran a asumir altos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional no han aprobado los exámenes de idoneidad. ¿Qué tipo de pruebas han tenido que enfrentar que no pueden superar? Mire, el tipo de pruebas que les hacen a los militares para probar su honestidad, su idoneidad, son de múltiples formas. La más famosa es la prueba poligráfica, pero no es la única. Se hace una prueba muy extensa de investigación de sus riquezas patrimoniales, de sus cuentas bancarias, de sus propiedades. Y básicamente la prueba poligráfica es una prueba difícil para los militares porque, por ejemplo, se hacen cuestionamientos sobre si el militar consume alcohol, consume drogas, si ha tenido actitudes violentas, por ejemplo, con su familia, con su esposa, etcétera. Y yo le podría asegurar, igual que en cualquier país de América Latina, que los militares, pues por el nivel de adrenalina que tienen constantemente en su trabajo, pues muchos de ellos consumen alcohol los fines de semana o en fiestas familiares. Y si a usted le preguntan si ha consumido alcohol más de 3 veces a la semana, responde que sí, y entonces eso ya es un factor negativo para pasar la prueba. Y si responde que no, entonces estaría mintiendo y lo detecta en la máquina y entonces este militar está en problemas porque le dice usted está mintiendo. Entonces es muy difícil decir que esas pruebas son automáticamente elementos que descalifican a los militares para estar en el servicio y por ello muchos de ellos siguen en el servicio y les hacen estos exámenes. Básicamente, desde que empezó la guerra al narcotráfico, lo que se trata de verificar es el tema patrimonial, el tema del dinero. Que no tengan cuentas de banco él o sus familiares o propiedades, ¿no? Claro, ahora igual ese tipo de pruebas es una medición y como ya se establecía antes, pues se trata de evitar esta ineficacia que tienen en algunos casos. ¿Qué responsabilidad tiene un cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, conociendo que este es el aparato militar más importante del país? Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional pues es el aparato militar más importante del país, es un aparato militar que tiene alrededor de 240.000 integrantes, 200.000 del Ejército y el resto de la Fuerza Aérea. Y ser oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, como en todos los países, pues implica muchísimas responsabilidades, pero ahora más porque se involucran temas de la participación de los militares en la guerra contra las organizaciones criminales de alto impacto y su trabajo en seguridad pública. Y también en los últimos años también cuenta mucho el tema de los derechos humanos. Y es un tema muy difícil de asimilar para los militares, porque los militares están preparados para combatir y no para resguardar población. Y ha habido problemas de derechos humanos, aunque en proporción al número de operaciones que realizan día a día en el país son pocas, pero llaman mucho la atención de la prensa y de organismos internacionales. Y esto es quizás el problema operativo más difícil para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Lo que sucede con los militares, ¿cómo puede ser catalogado? Hay muchos que hablan de una crisis dentro del ejército mexicano. ¿Es cierto? No, yo no diría que es una crisis. No existe como tal una crisis. Hay un problema de imagen por el tema de derechos humanos, pero la institución está cohesionada. El ejército está pidiendo cambios legales para
que los militares que están en combate en la calle, haciendo operaciones de seguridad pública y haciendo operaciones contra el crimen organizado, pues pueden tener más protección legal. Eso está pidiendo el Ejército, pero eso tiene que discutirse en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados de México. Pero como tal no hay una crisis. Ahora bien, sí hay un cuestionamiento de algunos casos emblemáticos donde sí se señala que se han violado derechos humanos y eso pone en tensión a los oficiales con sus soldados y a los oficiales con sus superiores, porque obviamente donde recae la responsabilidad inmediata de esto es en los oficiales intermedios que dirigen las operaciones y que los jefes, los superiores, los generales están diciendo tengan mucho cuidado con derechos humanos, pero cuando ellos ordenan despliegues de soldados, pues los soldados se enfrentan con criminales bien armados y ahí pues se les olvida por la adrenalina, por el calor del combate que está pasando, y cuando un militar se ve frente a frente con un criminal con un arma parecida, pues el militar, igual que el criminal, responde defendiendo su vida y después vienen los problemas, las investigaciones, todo esto, ¿no? Pero eso es un problema que tiene el ejército mexicano, igual que todos los ejércitos de todo el mundo, y tiene que enfrentar, pues, respetando las leyes y entrenando mucho mejor a sus personas. Lo están haciendo, pero es un proceso tardado. Ahora, estamos hablando de al menos 30.000 efectivos que desde el año 2006 han reprobado estos exámenes según un informe de defensa. ¿Usted cree que esta crisis de la que se habla también, de la que se califica, la interna que existe de los militares, esté relacionada con la estrategia de los gobiernos mexicanos que desde la administración de Felipe Calderón han sacado a las calles a militares precisamente para enfrentar a los carteles del narcotráfico? Sí. De hecho, pues mientras más se usa una Fuerza Armada, más riesgos tiene. Eso es en todos lados. Entonces, efectivamente, el ejército mexicano yo creo que le faltaba mucho entrenamiento para poder salir masivamente a las calles. Y esto viene también con el tema de que cuando hacen operaciones militares, por ejemplo, se enfrentan con los criminales, pues muchas veces hay acciones que pudieran ser en otras circunstancias ilegales. Por ejemplo, entrar a propiedades donde hay criminales, tienen un combate, se meten a la casa, pueden no llevar una orden judicial, y eso ya simplemente es un problema. También los militares no están preparados, todos los soldados y los oficiales, para respetar el debido proceso como las leyes lo obligan. Tienen un combate, pueden mover la escena del crimen, luego llegan los investigadores judiciales y se arma un verdadero lío porque se dice que ellos han movido las pruebas, etcétera, y esto ha sucedido en varias ocasiones. Entonces son cosas que ellos tienen que superar para poder tener un reconocimiento y no tener cuestionamientos. Entonces, el hecho de que hayan reprobado las pruebas no quiere decir que todos estén inhabilitados o incapacitados para pertenecer al ejército, pero también son elementos que se usan en contra de ellos cuando son sistemas de ascensos, sistemas de recompensas, y después también pueden ser usados por organismos internacionales para juzgarlos. Y como todo ejército, pues estos son situaciones muy delicadas, ¿no? En estas pruebas a las que están siendo sometidos los militares y que estamos hablando aquí, ¿se puede establecer esos posibles vínculos que puedan tener miembros de la fuerza pública con el crimen organizado? Sí. Sí ha habido militares involucrados con el crimen organizado, sobre todo algunos que están desplegados en el campo, vigilando carreteras, en los retenes, que tienen responsabilidades de protección de fronteras. Algunos de ellos han sido juzgados, otros no se les tienen pruebas, pero hay muchas sospechas. Esto también se les hacen muchas pruebas poligráficas. No son masivamente militares, no son muchos militares, pero los que hay señalados y que la prensa ha tenido acceso, pues causan un gran revuelo, y eso sí causa una crisis en el ejército y mucho malestar. Pero tampoco es que eso haya sacudido a la institución, porque se vigilan mucho. Adentro hay sistemas de control muy fuertes. El único problema es que las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen mucha supervisión externa. O sea, no hay contralorías civiles que también cotejen lo que está haciendo el sistema de vigilancia interno. Pero son muy estrictos ellos. Ahora, finalmente, señor Benítez, ¿qué pasa con los uniformados que no aprueban estos exámenes? ¿Hay un seguimiento quizás por parte del gobierno nacional? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuál es su futuro? Mire, con las personas que no aprueban, algunas siguen en el ejército, pero los mueven de sus funciones.
se pasan a funciones administrativas, se pasan a operaciones que no son de roce con el crimen organizado. Recordemos que México, pues no todo el país está en combate con el crimen organizado. México tiene 32 estados y solo 4 o 5 de ellos tienen intensas operaciones militares contra el crimen organizado, y el ejército también tiene una plantilla de administración muy grande y ahí se les manda, se les congela, se les castiga laboralmente. Muchos de ellos también tienen derechos y se les dice que una prueba poligráfica no es una prueba contundente para perder su trabajo, se les remueve a funciones menores administrativas con menos salarios, y otros sí son despedidos cuando las pruebas son contundentes, cuando no pasan el examen y si hay dudas fuertes o de que consumen drogas o que consumen alcohol o que tienen dudas sobre sus situaciones patrimoniales, pero son los menos. No hay despidos masivos en las Fuerzas Armadas.